¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Escenarios. Hoy se encuentra con nosotros para compartir su historia de vida Cristian Castillo, candidato a diputado nacional por el FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores. Cristian, un placer tenerte en Escenarios. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, este año estamos como politizados, pero yo digo que detrás de un gran hombre y un político hubo un niño. ¿Que creció dónde? Contame, Cristian. No, adolescencia en la ciudad de Buenos Aires, donde nací. Bajo la dictadura militar, la adolescencia, ¿no? Yo nací en 1967, tenía 6 años cuando salió el golpe de Estado. Y bueno, y marcado un poco por esa situación de época. ¿Tenías registro siendo tan chiquito o tuviste registro ya cuando eras adolescente que habías vivido como una historia o algo que no estaba bien, digamos? Lo registraba por la fuerte presencia policial y militar en las calles, ¿no? Cuando eras chiquito, sí. Sí, me acuerdo los cerrojos que hacían los militares, me acuerdo alguna historia que se contaba en la casa de desaparecidos, y aunque no sin una vinculación política directa que tenía mi familia. Sí. Y después sí de chico, cuando salía, los cuidados frente a la policía, ¿no? Pasar delante de una comisaría que era poder caer en cana, y de chico empiezo a ir a los recitales de rock. Sí, como todos los adolescentes, como correspondía. Pero había un aspecto más contestatario, si se quiere, que estaba vinculado a que muchas de las actividades clandestinas políticas que se hacían tenían su correlato en volantes que se pasaban. Y ya en el colegio secundario, bueno, en esto uno empieza a ser más consciente. Viene Malvinas. Yo ya tenía algún contacto político con la izquierda previo a Malvinas. Sí. En la guerra explota un poco esto y bueno, empezamos a organizar el centro de estudiantes en forma clandestina primera, en el Nicolás Avellaneda, nacional número 4 en aquel entonces, cuando todavía había colegios que dependían del Ministerio de Educación. Sí. Y ya empiezo, digamos, a militar una militancia, ¿no? Sí. Pero ¿soñaste cuando eras más chico con ser otra? ¿Viste que uno dice, ahí se tenés la vocación de toda la vida o tenías unos ídolos distintos como en el deporte? Porque me dijiste que eras muy deportista, que jugaste a todo. Sí. Y que el potrero estuvo muy presente en una época de tu vida. Sí, jugaba al fútbol, al básquet y al tenis. Súper deportista. Sí. ¿Y ahora? No. No, ahora no. ahora todo intelecto. Ahora lo miramos por televisión. Ahora, claro, lo miramos por televisión en los juegos y si no, todo Así intelecto. Es. Además, yo era hincha de Newell's viviendo en Buenos Aires, viste, era una particularidad ir a la cancha de visitante cuando no venía mucha gente a los partidos. No, me imagino. ¿Hincha de Newell's? Sí. Me vino de mi padre. Sí. Bueno, viste que uno hereda muchas cosas. Eso sí. Bueno, me decías, yo te preguntaba, ¿tenías como algún referente, no tanto en la política, después vamos a pasar más a tu carrera profesional, después cuando empecemos a hablar de cómo llegaste hasta acá? Digo, esto de qué se veía en la tele, ¿no? Calculo que estaba Vilas, o sea, jugabas al tenis, era como un referente, digamos, además nos representaban a Argentina. ¿Soñabas con ser deportista? ¿Tenías algún referente en el colegio, maestro? No, mira, me gustaba mucho la historia desde chico. Me imaginé. Me gustaba mucho ¿Gran la historia. lector? Sí, desde chico. Desde muy chico, sí. Desde muy chico, sí. Sí, creo que era, no sé, ahora leen menos los chicos, o leen otras cosas o por otros medios o de otra forma, pero sí, de chico leía muchísimo. Sí, yo creo que hoy leen de otra manera. Leen no como a nosotros nos gustaría, quizá de esto del libro o lo que nos gustaría, pero me parece que están permanentemente leyendo a través de internet y demás. ¿Y a vos qué te interesaba, de qué lectura te interesaba cuando eras chico? Mirá, no, leía muchas novelas, y leía enciclopedias y empezaba a leer libros de historia también, que me gustaba mucho, la historia argentina. ¿Alguien te introdujo en eso? O sea, ¿algún profesor o nació? No sé, me empezó a gustar. Me gustaba tanto en la escuela primaria y después en la secundaria también, ¿no? Era quizás lo que más me gustaba, ¿no? La historia. Sí. Bueno, nosotros decimos que ustedes vienen a contar la historia porque desde poder analizar de dónde vienen, saben hacia dónde van, ¿no? Y la gente, a través de las historias de ustedes, toma sus herramientas para repetir y copiar, bien dicho, buscar las propias herramientas y copiar esto que sirve y funciona, ¿no? Porque vos llegaste hasta acá. Así que me parece que tiene algo muy fuerte esto de revisar la historia cuando uno es político después y tiene que ver de dónde viene y hacia dónde va. Me parece que es la base fundamental. Sí, creo que eso nos ayudaba a cuestionar lo que existía, ¿no? Lo que pasaba. Siendo adolescentes ya teníamos como no solo una tendencia a la rebelión que puede tener toda la adolescencia, sino una bronca bárbara contra un orden profundamente autoritario, y que fuimos conociendo
de alguna manera un poco mejor, y siendo chicos nos sumamos en la medida que podíamos a las protestas, las movilizaciones. Me acuerdo en el Centro de Estudiantes, yo era secretario de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, entonces íbamos a los organismos de derechos humanos a pedir información, nos traían los folletos, los afiches, los pegábamos y por ahí nos los quemaban, no sabíamos si eran preceptores, si eran fachos que andaban por ahí. ¿Vivías esa interna dentro del colegio? Sí, dentro del colegio, sí. Sí, porque cuando ya empieza a entrar en crisis la dictadura, digamos, como que se abre un poco la situación después de Malvinas, y ya ahí, digamos, ocupamos con el Centro de Estudiantes un espacio muy, muy grande en el colegio, y entonces podíamos hacer difusión de los reclamos, de las protestas, y bueno, el primer año después de la caída de la dictadura militar, que yo termino quinto año, sí tenemos mucha presencia y conseguimos una autonomía para la acción del Centro de Estudiantes que un año y medio antes hubiera sido impensada, ¿no? ¿Cómo se compatibilizaba esto de estar estudiando y darle autoridad a los profesores mientras desde el Centro de Estudiantes tenían estas situaciones de violencia no teniendo claro quiénes las generaban, ¿no? O sea, digo, ¿cómo hacías para estudiar y estar en un aula ya sin tener bien claro quiénes eran los que ejecutaban la violencia hacia ustedes? Vos tenés en cuenta que... No, te lo pregunto... No, que se da un cambio muy grande porque una parte de la estructura de todo el colegio había estado vinculado a la represión de la dictadura. Se cae esa estructura. Así, entonces eso empieza a caerse y otras voces empiezan a tomar presencia. Recuerdo una profesora de literatura que antes era estigmatizada por ser crítica y bueno, y pasa a ser un poco referente del cuestionamiento al sistema como estaba, ¿no? Y otros profesores que antes tenían todo el poder y ahora estaban estigmatizados de haber sido colaboracionistas. Entonces, bueno, todo eso se va rearmando. Se va rearmando en el proceso donde vos ya estás de tercero a quinto, que estás terminando tu secundario, y ahí ya sabías que querías dedicarte a la política o por lo menos querías dedicarte a esto de mejorar las cosas. Quería la militancia política, sí. Enseguida yo empiezo y de hecho no paro. De hecho, desde que empieza la militancia no paro. Y bueno, y empiezo a conocer los debates que se empiezan a dar en la izquierda, ¿no? La crítica al Partido Comunista por haber sido colaboracionista en la dictadura de alguna forma, con el apoyo que le dan a Videla. Y ahí no me gustaba, y no me gustaba el estalinismo, la burocracia, y entonces me empiezo a acercar a las organizaciones de izquierda que eran vinculadas con la tradición de Trotsky, bueno, a las cuales voy a adherir desde chico y primero más emocionalmente, si vos querés, y después más conscientemente, ¿no? Eso te llevaba a lecturas, a discusiones con mis compañeros de colegio. Lo que pasa es que después de Malvinas es una explosión de la militancia. Claro. O sea, todas las juventudes políticas estaban en mi colegio, todos debatíamos, en todos los colegios, digamos, así tan importantes como el tuyo también. Mucha presencia, ¿no? Empezamos a organizar la Federación de Estudiantes Secundarios, ya con Alfonsín a pelear por la derogación de la ley que prohibía de alguna forma todavía los centros y que no se permitían, y bueno, y ahí empezamos a organizarnos y es toda una generación que se politiza, ¿no? Es un momento de fuerte explosión de la militancia política. Lo que pasa que una parte se retira muy rápido y bueno, fuimos algunos que continuamos esa militancia a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué decís una parte que se retira muy rápido? Porque cuando se disipa, digamos, la ilusión del alfonsinismo para algunos, eso produjo un retraerse de toda una generación que había nacido a la militancia política. Como que esa misma desilusión que vivieron hizo que ellos dejaran dejaran el abandono de la política. Y quedan algunos que entran en el aparato de Estado de alguna forma y otros que decaen con el fin de las ilusiones de los proyectos que habían alentado, ¿no? En mi caso y otros más, bueno, nos mantuvimos, digamos, en la militancia política. Yo ya después entro a la universidad. Y eso te iba a preguntar. Igual ahora en un ratito vamos a hacer un corte y me vas a contar cómo comenzaste tú, digamos, desde la militancia, pero tu trabajo efectivo, porque supongo que habrás trabajado en un montón de cosas mientras militabas o habrás trabajado de político toda la vida. Pero la sociología, digamos, vos estudiás sociología porque era este mix también de esto que te gustaba tanto, que era la historia, pero digo, al tener tan claro que la política era tu camino, digo, quizá hubieses elegido ser abogado por esto de defender los derechos de la gente y demás, pero me parece que, ¿por qué elegís sociología? Te pregunto. En realidad, mira, yo estaba entre ciencia política, historia, sociología, filosofía, por ahí andaba. Por ahí andaba, sí. Derecho tenía una presión, pues mi papá era abogado, entonces abogado en general de los trabajadores, defendía en juicios. Y lo pensaba desde este lugar, ¿viste? Pero tenía también una presión familiar para hacer derecho. Había mandato, había mucho mandato. No tanto, pero digamos que tenía el estudio,
digo, bueno, podía Sí. por trabajo. Pero termino eligiendo sociología porque al final de la dictadura había movilizaciones de los estudiantes. Vi los de sociología que eran combativos, luchadores. Digo, a mí me gusta acá. Y Eso, voy, eso me fue meto, ¿entendés? emocional. Fue emocional, sí. Como vos dijiste, tu militancia Sí, en sí. una instancia fue emocional y después le empezaste a agregar todo el contenido intelectual que necesita y de la acción concreta que Sí. también necesita. Pero fue emocional. Pero sociología, ¿por qué sociología y no otras parecidas? Fue emocional. Fue emocional. Fue emocional. Hago el ¿Te llamó? Me llamó. Y bueno, me toca el primer año del CBC, que se hace en 1985. Qué bárbaro. Primer año del ciclo básico común, cuando empieza. Sí. Lo curso, lo apruebo rápido y entro ya a la carrera de sociología, que entonces funcionaba en Ciudad Universitaria, ¿no? Sí, claro. Fue Vos terminaste en sede el que estaba. 84. Yo terminé el secundario en En el 84. En el sí. 85 recién entraste. Hago el CBC y 86 ya voy a la facultad. Y empiezo y me agarra el servicio militar. Enseguida. Vos no lo podías creer. Enseguida me toca el Digo, servicio las militar. anécdotas está bueno que uno lo pueda contar. Digo, justo y te llamaron y no zafaste. O sea, no número bajo, no zafé, nada. y además yo era militante. Claro. O sea que aunque ya había caído la dictadura, yo no podía decir mi militancia política en el ejército donde estaba de Colimba. Sí. Y me agarra Semana Santa estando de Colimba, ya de salida, ¿no? Los últimos meses. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve un año y algo. Estuve un año y algo. Como dirían los chicos hoy, tocaste todos los timbres, te quedaste Todos los completito. timbres, me quedé De completito, entrada. me quedé completito. Sale. Y me tocó ver ¿Te eso. sirvió algo? No, me sirvió para ver que era un ejército en descomposición, digamos. Yo lo analizaba desde el punto de vista político No, pero yo decía y todo. porque ustedes tienen esta capacidad de aprender de todo, digo, de esto del aprender de ciertas cosas del orden o de lo que fuere. Te lo preguntaba así. No, mira, no lo tomes tan en la política, sino como en esto de organizarse. Eso No, lo yo sé. era bastante organizado. No sé si ahí había muchas injusticias que uno veía, ¿no? En el trato y todo eso te refrendaba. Pero además uno quizá, yo mismo me dije que bueno, ¿qué voy a hacer acá? Digo, bueno, vamos a analizar, es un ejército en descomposición y analizarlo con las condiciones, era una crisis bárbara, las discusiones, las peleas internas que tenían ellos mismos. Y quienes estaban cerca tuyo en realidad no definían absolutamente nada, más que bajaban línea y orden de lo que tenían que hacer. Cuando fue Semana Santa sí fue muy peliagudo entre ellos qué hacían, si se pasaban a la rebelión Carapintada, ¿no? Al final no, los soldados nos habíamos organizado para irnos y se pasaban del lado de los Carapintadas. Eso quizá en otros cuarteles pasaba igual, pero teníamos un sistema, eran ya guardias que hacíamos y teníamos... ¿Ustedes mismos? Nosotros mismos teníamos un soldado vocero que nos iba a avisar si se pasaban del lado de los Carapintadas y en ese momento nos íbamos a ir. Yo de hecho salgo de una guardia y me voy a Plaza de Mayo, que yo ya militaba en el MAS, en el Movimiento de Socialismo, que estaba ahí esperando esa noche en la plaza y ese día voy, hablo con los excombatientes Malvinas que estaban ahí, llamando a concentrarse contra la rebelión Carapintada, voy, estoy ahí con ellos un rato en la movilización, bueno, hasta que Alfonsín va a Campo de Mayo y ahí el MAS se retira cuestionando que iba a hacer un pacto con Rico, cosa que después se da en el pacto de la obediencia vida y punto final. Bueno, y después al otro día volvía, menos mal que no me vieron porque si no en el cuartel la iba a pasar. Bueno, así no la iba a pasar bien. vamos a hacer un corte, porque necesitamos hacer un corte. Cuando volvamos te voy a hacer una pregunta con respecto a eso. No se vaya que hay más escenarios. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Sí, siempre nos quedamos hablando en los cortes, ¿no? Yo decía, bueno, a ver, ¿cómo termina la historia de esto de cómo te vas del ejército? Y si en algún momento, ¿cómo vivías esto de tener temor de irte un fin de semana y estar manifestando a lo mejor porque había movimientos en la plaza y recién me decías, menos mal que no me vieron?
¿En algún momento evaluabas la posibilidad de que otra vez te pasara algo o que te pasara algo? Sí. ¿Esto era factible para vos? Sí, era factible porque... ¿Estaban las condiciones dadas a pesar de que Alfonsín estaba...? No, porque hablaban todo el tiempo contra los militantes políticos. El día de la noche de Semana Santa, antes de las movilizaciones, yo estaba de guardia, por eso salí esa noche, salí el otro día a la mañana. Los oficiales decían que los militantes de Izquierda de La Plata iban a tomar el cuartel y discutían eso. O sea, yo era un militante de izquierda que estaba ahí, digamos, la boca del lobo. Sí. Entonces sí, tenía... Pero con tus compañeros habías tenido buena relación, habías podido ser quien eras. No, con mis compañeros de Colimba me cuidaba mucho, salvo uno o dos que eran muy amigos míos, también porque nunca... No sabías que nunca había... sabía lo que podían hablar, pero bueno, me pasaba a mí, le pasaría a muchos otros que eran militantes y que tenían que hacer el servicio militar igual. No, después dejo y yo seguía estudiando mientras... eso te iba a decir. A vos te pasó CBC, te agarra la Colimba un año y moneda. Y seguí cursando en la medida que podía en la facultad. ¿Podías? O sea, sí, salía, podía ir regularmente, digamos, ¿no? Me atrasé un poquito. Sí. Pero seguía con presencia. No fue tan dramático como para otros que no, como los destinos eran lejanos, no podían seguir la facultad. Yo estaba en Citibel, cursaba en La Plata, salía a las 3 de la tarde y me iba a la facultad y bueno, el otro día a las 4:30 de la mañana me levantaba, iba, volvía, salvo los días de guardia. No podía, digamos, tener una cursada normal, pero me mantuve en contacto todo. ¿Y te hicieron el aguante en la facultad también? Sí, sí. Y bueno, y podía seguir, ya después dejé, seguí estudiando. En medio en mi militancia en el MAS, en 1988 nosotros formamos un agrupamiento interno dentro del MAS, salimos de ahí, fundamos el PTS en 1988 y yo mientras sigo estudiando en la facultad. ¿Trabajabas? O sea... Empiezo a trabajar, sí, ni bien salgo al servicio militar, primero de data entry en una empresa. Y bueno, me mantengo trabajando ahí, era una empresa que hacía test psicológicos y sociológicos en colegios. Mantengo trabajando ahí hasta que ya sobre que estoy terminando de cursar empiezo a dar clase, primero en el CBC también, donde había empezado la universidad, en la misma sede, me toca y ya después me recibo en el año 92, me voy a militar a La Plata, donde también consigo trabajo de docente y entonces empiezo a trabajar ya de docente universitario, en parte en la UBA y en parte en La Plata. Tengo mi militancia ahí en los 90, que son años muy difíciles porque me toca vivir, digamos, toda la resistencia a las privatizaciones. Nosotros en el PTS teníamos compañeros que jugaron un papel muy destacado en el astillero Río Santiago. Como José Montes, Miguel Lago, que lograron frenar la privatización y bueno, y de algún modo nuestra militancia estuvo muy vinculada a esas luchas, las movilizaciones contra la Ley Federal de Educación primero en el 92 y luego la Ley de Educación Superior, la ley que rige las universidades en 1995, donde hubo enormes movilizaciones de protesta. Yo ya ahí estaba como docente, pero digamos la parte baja de los docentes. Y bueno, y recuerdo esas movilizaciones también como algo muy intenso, ¿no? Un momento muy intenso que vivimos, no las logramos frenar, pero le pusimos de algún modo un parate al intento de arancelamiento de los estudios de grado, ¿no? Que era parte del plan que ellos tenían para la universidad. Y bueno, y mientras en el partido escribo de política internacional, en las publicaciones teóricas que vamos sacando, tengo una presencia militante permanente. Después, otro hecho saliente, en el año 2000 me voy a México a llevar la solidaridad a la huelga estudiantil y caigo ahí preso. Estoy 20 días. Y eso te iba a preguntar ahora, 20 días, que en realidad te liberan por la movilización que hacen argentinos en la embajada. Sí, hacen mis compañeros, organizan una gran campaña por la liberación. Y eso fue en el 2000. En el 2000, en febrero del 2000. Del 2000, un poquito después, bueno, son 20 días que estoy ahí y logramos la campaña de liberación. Yo igual estaba como preso político con otros 200 estudiantes y algunos docentes que quedaron ahí. Bueno, pero fue una experiencia también importante porque pude compartir con una generación de lucha que tuvo una implicancia muy grande, porque de algún modo después de esa gran huelga estudiantil mexicana que duró de abril del 99 a febrero del 2000 se frena el intento de arancelar. Allá estaban haciendo planes muy parecidos a los que querían imponer acá de la mano del Banco Mundial y esa enorme lucha lo frenó. Desde ahí en más desisten, digamos, en los lugares donde el estudio de grado universitario era gratuito, de avanzar. Pero hubo que resistir la década de los 90, ¿no? Fue
una década de retroceso en la cultura, en la política, en las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, pero estuvimos presentes en esa lucha de resistencia en la medida que pudimos. ¿Dónde sentís que empieza como el crecimiento, o de la mano de quién, o sentís que empiezan como a liderar este crecimiento que vienen teniendo los últimos años? ¿Cuándo es el, si querés, a tu criterio? Hay un momento de cambio muy intenso que es el 2001, ¿no? Sí, claro, sí, un momento de quiebre para todos. Lo vivimos en las calles. Sí, sí. Recuerdo ese 19 a la noche, el 20, donde estuvimos presentes tratando de ganar por Diagonal Norte, era la columna nuestra, tratando de llegar a la Plaza de Mayo y la policía cargando, yendo, viniendo. Y donde vos por ahí te dabas cuenta en que los porteros de los edificios nos daban como en pañuelos mojados el apoyo popular que tenía la protesta, ¿no? Se veía en ese dato. Portero que por ahí juega otro papel en otras movilizaciones, acá apoyaba a los motoqueros, ¿no? Que nos acompañaban en la marcha. Y ese fue un momento muy intenso de lucha. Hay un cambio, digamos, de época, si se quiere, ¿no? Sí. Cambio de situación, donde lo que habían sido todos los planes neoliberales quedan a la defensiva, retirada. Y a partir de ahí nosotros jugamos un papel en toda la lucha de las fábricas recuperadas, con Sanón como emblema. Y después, ya bajo el kirchnerismo, empezamos a tener un crecimiento muy importante en la militancia fabril, en empezar a ganar comisiones internas. Y empiezan a tener digamos, claramente en los resultados un número importante de adhesión que no habían tenido antes. Especialmente a partir del 2011, cuando formamos el Frente de Izquierda, ¿no? Sí. Entre mi partido, el PTS, el Partido Obrero Izquierda Socialista. Ahí me toca ir en la fórmula presidencial con Altamira. En ese entonces hicimos la campaña para lograr pasar el piso, los 400.000 votos. Llamábamos a que nos apoyen, decíamos nosotros la izquierda vamos a plantear esto, que fue el gran protagonista. Que fueron ustedes los grandes protagonistas de esa campaña. En el 2013 pasamos a tener 1.200.000 votos, 3 diputados nacionales, presencia en 8 legislaturas provinciales. Yo salgo diputado en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y es un año y medio muy intenso que terminé ahora en junio, porque nosotros tenemos un sistema de rotación de bancas. Eso te quería preguntar. Me parece de una transparencia muy grande que esto de la rotación. Y yo decía, a ver, vos estás en proyectos de ley y de golpe se lo tenés que pasar a un compañero que va a ocupar tu lugar. ¿Cómo están todos con el conocimiento de todo el tiempo? ¿O vos le haces como ese pase en el momento y otros se están dedicando a otras cosas? En la banca que estuve yo en la provincia funcionábamos con reuniones semanales de los 3 partidos. O sea que hicimos una gestión colectiva de la banca, así que el compañero que ahora llegó estaba interiorizado de todo lo que vinimos haciendo. O sea, eran un permanente, los 3 estaban como en sintonía permanente. Y bueno, que es un sistema que tenemos nosotros donde los 4 años del mandato son ocupados por 2 o 3 miembros de las fuerzas, ¿no? ¿Cómo lo decidieron? Porque es de ustedes. No, porque era muy importante para que todos los partidos del frente estén representados en la banca. Entonces, eso crea el interés común por hacer las campañas, por la militancia, y además damos el mensaje de que no es para que alguien se quiera atornillar en un sillón. Nosotros, por un lado, la rotación, por otro es que cobramos como docentes. Yo siempre trabajé docente universitario, ahora que salí de la banca estoy de nuevo dando clase. Seguí dando clase, daba 2 materias en vez de las 6 que doy habitualmente. Y entonces cobraba mi parte de la docencia y después el resto de la dieta lo aportamos a fondos de lucha. Eso es un criterio común que tenemos en el partido. Nosotros cobramos no más que como docentes y después las dietas van por ejemplo, a los trabajadores del EAR que hicieron huelga, a los de Donnelly, a los docentes, al movimiento de vecinos autoconvocado por las inundaciones de La Plata y a tantos otros. Y fue un proceso también, 1 año y medio sin parar prácticamente. Presentamos 250 proyectos en la legislatura, logramos la aprobación de algunos, el boleto educativo gratuito en la provincia, que es muy importante, empieza a regir el año que viene. Han trabajado duro este año y en año de campaña, que muy fuerte. Venís ahora de, casi cabeza a cabeza con el otro candidato para la precandidatura a gobernación. Pero yo te quiero hacer esta pregunta porque lo dije fuera de cámara y me parece muy importante, que yo rescato en ustedes, y esto lo digo como coach, no como periodista, esta corrida del ego rápido, ¿no? Digamos, vos considerás que tenías las competencias, tu rival era... Néstor Pitrol. Y él también. Y estuvieron muy cerca. Y una vez que él gana por muy poco, vos enseguida te acomodás y todo el equipo se acomoda y apoya a esto. Y esto me parece como muy bueno en una sociedad donde los egos parece que están por encima de los propósitos, que es lo que uno tendría que... Nosotros apostamos a un proyecto colectivo. O sea, más allá de cada uno de nosotros, lo nuestro es un proyecto colectivo de cambiar la sociedad, de construir una sociedad socialista,
de lograr la emancipación de los que están abajo y construir una organización. Un partido no es para nosotros una forma de ascenso personal. Eso está clarísimo. Quizá cuando a alguien le empieza a militar, la familia le dice, che, ¿cuánto te van a pagar? No, nosotros no pagamos, mirá, nosotros aportamos al partido porque no es, la carrera del acomodo personal. Y eso lo damos cuando decimos que cobramos como docentes. Lo que estamos cuestionando es una casta política profesional que cobra ingresos de gerente y después gobierna para los grandes empresarios, pues se aleja de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Y bueno, eso es un poco lo que queremos poner de manifiesto, ¿no? Sí. Bueno, en ese marco es que estamos. El Frente de Izquierda creo que ha tenido ahora una renovación con la candidatura de Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Sí. Ganamos la interna en la fórmula presidencial y ahora vamos a octubre a tratar de ampliar nuestra bancada parlamentaria y a cumplir esto que decimos, ¿no? De que nosotros estamos en los recintos, pero también en las calles acompañando la lucha de los trabajadores. Si tenemos que finalizar, yo te dije, se iba a pasar rápido con vos el programa. Si tuvieras que sé que es una pregunta para vos puntualmente más difícil que para otros, si tuvieras que reconocer cuál es el valor agregado, tu mayor virtud de lo que te trajo hasta acá, ¿cuál sería? No, la coherencia entre las ideas y la práctica. Creo que no es algo individual mío, sino algo que comparten los militantes con los que estoy cotidianamente, ¿no? Creo digamos, pero como esto de uno revisa la historia, tenemos ya edad como para mirar, somos jóvenes igual, pero uno mira un poquito para atrás y vos decís... No, yo miro eso y digo, mira... Sos perseverante, apasionado, ordenado, no, yo creo que es eso, que mantengo una coherencia porque entre tus acciones... milito por las mismas ideas que empecé a militar, o sea, no... Sí. Ahora las tengo muchas más fundamentadas, uno le da vuelta, las profundiza, digamos, pero lo que quizá empezó emocionalmente ahora es algo con plena conciencia política, ¿no? Estoy más convencido que nunca que la humanidad no se va a terminar en el capitalismo y que se puede construir otro orden social verdaderamente igualitario que permita que la libertad no sea simplemente una palabra, sino la realidad de la vida de millones, que hoy... Vos fíjate, mirá, los 85 más ricos del mundo tienen los mismos ingresos que 3.000 millones de personas, que apenas llegan a $2 por día. Sí. Bueno, o sea, no es por falta de recursos que tenemos hambre, miseria, desigualdades, sino por cómo está organizada la sociedad. Sí, bueno, sí. No hay un mandato que hace que esto tenga que ser inevitablemente así. Así como se terminó con la esclavitud, se terminó con el feudalismo, con el colonialismo, el capitalismo no es el último momento del desarrollo humano. Quizá no lo logremos, eso yo no lo puedo saber, pero creo que vivir peleando por transformar esta sociedad y hacerlo de otro modo, bueno, vale la pena. Como dijeron alguna vez, un granito de arena no hace a la playa, pero tiene todos los componentes de la misma. Bueno, te deseo lo mejor, un placer haberte tenido en escenario, seguro, bueno, y tengo gracias. Claro que sos ese granito de arena, estás muy convencido de lo que haces y esto de la coherencia, ¿no? Entre lo que uno dice y lo que uno hace, que sería muy bueno que muchos políticos lo aplicaran. Un placer haberte tenido en escenario, Cristian, se me pasó rapidísimo, gracias por venir. No, muchas gracias, Celina, vos. Y usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas, como le digo siempre, muchas gracias por estar de otro lado. Chao.